Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro culto de predicación, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias, Padre, por el día que nos concedes. Te pido que estés con nosotros en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra. Que tú estés con cada uno de nuestros hermanos en sus hogares. Tú guardes sus vidas, bendiga sus vidas, Padre, y proveas para sus necesidades. Te pido por aquellos hermanos que están pasando por enfermedad. Padre, tú des salud y fortaleza a sus cuerpos, que consueles a aquellos hermanos que están en medio de momentos difíciles, Padre, en medio de tristezas y aflicciones, tú estés con ellos. Te pido por aquellos hermanos que están predicando en este momento en diferentes partes del mundo, tú los guíes, Padre, a estar fieles, tú proveas para que puedan seguir realizando sus labores. Te pido, Padre, que bendigas este estudio, que nos guíes a través de la meditación de tu palabra, que nos permitas entender lo que en ella hay, Padre, y sobre todo que podamos entender cómo esta palabra se aplica a la vida nuestra, Padre, y podamos dar buen testimonio a través de nuestras vidas. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 2. El día de hoy estaremos viendo del verso 1 al 9. Esta sección aún sigue hablando a los líderes de la congregación, a los sacerdotes. Y vamos a ir viendo los versos uno por uno. Y vamos a ver que hay un fuerte llamado a los sacerdotes a vivir una vida de integridad. Los sacerdotes no estaban viviendo con integridad. Los sacerdotes no estaban cumpliendo con su propósito dentro de la iglesia y se iban tras de sus intereses personales. Vamos a ver lo que dice el verso número 1. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Hay una orden expresada de parte de Dios hacia los sacerdotes. Recuerden que en este libro impera el título Jehová de los ejércitos. Es algo que debemos tener en cuenta. Esta profecía va hacia el pueblo de Israel, en contra del pueblo de Israel. Y en esta sección y la sección anterior que vimos la semana pasada, le habla a los sacerdotes. Decíamos en aquella ocasión que los sacerdotes o los líderes de la iglesia judía pues debían ser personas íntegras, personas que amaran a Dios con todo su corazón y que buscaran que el cumplimiento de las leyes se desarrollen como Dios había decidido, como Dios ya lo había plasmado en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en la última profecía y después de esto hay un periodo de 400 años de silencio, así que esta es la última profecía, la última carta que escribe Dios a su pueblo, y lamentablemente es una carta dura porque el Señor está enojado seriamente con ellos debido a su mala conducta. Y es tanto el mal que ha habido en este pueblo que empieza limpiando, llamando la atención a su casa, hablando a los líderes, a los representantes, a aquellos que están puestos para enseñar al pueblo, y les da un mandamiento. El mandamiento del Señor es expresado para que de forma inmediata se cumpla. Había que corregir aquellas cosas que estaban mal, aquellas cosas donde se había distorsionado, se había perdido el rumbo. Tenían que ponerse un remedio ya, de forma inmediata. Por eso este es un mandamiento urgente de parte de Dios hacia sus sacerdotes. Verso 2. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición. Y aún la he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Si no oyeres, eso nos recuerda la carta, las 7 cartas al Apocalipsis, a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vemos que Dios siempre apela a que nosotros escuchemos. Nosotros debemos poner atención. Dice las Escrituras que la fe viene por el oír. Cada creyente debe estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. La predicación es el elemento por el cual Dios habla a su pueblo.
En este caso, Dios trata por medio de su mensajero, Malaquías, el cual lleva esta fuerte reprimenda a aquellos sacerdotes, a aquellos que están puestos para guiar al pueblo. Viene Malaquías y predica fuertemente y les invita a obedecer. Es así que el hombre necesita del recurso de la predicación para estar escuchando cuál es la voluntad de Dios. Nosotros podemos ir a Romanos, si usted me acompaña, capítulo 10, verso 17, y podemos leer de la siguiente manera. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Hay muchos buenos consejos que el mundo puede ofrecernos, pero no hay mejor consejo que el de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros hemos llegado a la salvación por medio de la predicación. Algunas veces o algunas iglesias no le dan el énfasis a la predicación, prefieren darle el énfasis a lo que es los cantos, a lo que es la oración, y es que son elementos necesarios dentro del culto, y en nuestra relación personal la oración es esencial, pero la predicación es de suma importancia e indispensable para que el creyente se conduzca en los caminos del Señor. Es así que, hermanos, la predicación debe estar en el punto central en nuestro culto para que aprendamos la buena voluntad de Dios. Si usted me acompaña a Gálatas capítulo 3, versos 2 y 5, podemos leer de la siguiente manera. Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Verso 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La disposición de aquel que recibe el mensaje. Este grupo de sacerdotes debían decidir de corazón y debieran estar dispuestos a escuchar la voz de Dios para luego realizarlo de forma inmediata, porque es un mandato de parte de aquel que dicen servir. Así nosotros también en la iglesia escuchamos constantemente la palabra de Dios y nosotros decimos estar en la iglesia o reunidos en el templo para escuchar la voluntad de Dios, para hacer su voluntad y para adorarle. Pero nosotros, según dice Romanos 2, expresamos nuestra adoración todos los días cuando practicamos aquellos principios bíblicos, cuando nosotros somos obedientes a nuestras autoridades, cuando nosotros somos mensajeros de la paz, cuando nosotros nos conducimos de una forma íntegra, recta delante de Dios. Pero debe haber esa disposición de oír con fe, creyendo que el mensaje de la Biblia es real, que esto es verdad y que Dios ha mandado que se cumpla, porque el que cree en Dios es necesario que crea que existe. Y si yo sé que existe, y si lo he creído, creo en su palabra y obedezco a su palabra, obedezco a aquellos mandamientos que tiene para mí. Así que decidan de corazón. Esta acción se realiza en base a que han escuchado. Dice el mismo verso, estamos en el verso 2, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición. ¿Cuál era aquella bendición que recibía este grupo de sacerdotes? Si usted me acompaña al libro de Números, capítulo 18, 9 al 24, vamos a leer algunos versos del libro de Números, capítulo 18. Dice el verso 9, eso será tuyo, de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Estamos hablando que el pueblo de Dios daba sus ofrendas
por los diferentes rubros aquí mencionados, y que de estas ofrendas comía el sacerdote y su familia. Dice en el santuario, verso 10, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo impío en tu casa comerá, todo limpio de tu casa comerá de ellas. Todas las ofrendas que se ofrecían era para el consumo de la casa del sacerdote. Y esa era la bendición. Esa es una de las grandes bendiciones que aquellos hombres experimentaban. Podían estar dedicados completamente al Señor y el Señor suplía a través de la congregación para sus necesidades. Si usted me acompaña a Números, vemos en el capítulo 6, versos 22 al 27, dice el verso 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciréis. Así era la forma en que ellos daban su bendición, la bendición sacerdotal al pueblo de Israel. Y note lo que dice en nuestro pasaje ahí en Malaquías capítulo 2, verso 2. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición, y aún la he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Esa bendición que tenían tanto para ellos como era el sostenimiento por medio de la congregación, como también la bendición que ellos podían dar al pueblo, todo esto se iba a tornar en maldición. ¿Por qué? Porque no habían decidido escuchar y obedecer a Dios. No se habían arrepentido de corazón. El pueblo estaba necesitado de Dios. El pueblo necesitaba obedecer la voz de Dios. El pueblo necesitaba vivir en los caminos que el Señor le ha dictado y entonces seguir disfrutando de esas bendiciones. Eso también puede pasar entre nosotros. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la predicación y entendemos el mensaje que Dios tiene para nosotros y aún así rehusamos a obedecer a Dios y luego decimos, Señor, ¿por qué no bendices mi trabajo? Señor, ¿por qué no bendices en mi vida? ¿Por qué no cuidas de los míos? Cuando nosotros hemos decidido alejarnos de Dios. Si bien es cierto que no todos los problemas que podamos atravesar son por consecuencia del pecado, todos los sufrimientos que vivamos no siempre es por consecuencia del pecado, pero tampoco debemos descartar que cuando nos alejamos de Dios sufrimos las consecuencias, porque la Biblia es clara en ese respecto. Nosotros debemos mantener una limpia conciencia delante de Dios, debemos obedecer sus caminos y si sufrimos obedeciendo a Dios, pues recibimos bendición porque sufrimos por su nombre. Pero cuando nosotros nos alejamos de su presencia, nos alejamos de sus bendiciones, entonces no podemos esperar otra cosa que sufrir la calamidad. Es así que estos hombres se habían olvidado. Vea lo que dice el verso 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. ¿Por qué hace esto el Señor? Por motivo de un corazón no arrepentido, por seguir en sus prácticas pecaminosas. Iba a ser dañada la fuente de su provisión. Y eso pasó. Si usted ve en la historia, luego vienen los ataques en contra de Israel, las conquistas,
y todo el pueblo se vio afectado. Y entonces, después de haber vivido en grandes bendiciones, ahora viven bajo la autoridad de un pueblo, viven conquistados con ciertas restricciones, cumpliendo también con ciertos pagos por ser personas que han sido conquistadas. Ellos, pasando de ser libres, básicamente eran esclavos. Ha sido dañada la fuente de la bendición. Y luego dice el estiércol, que era la parte impura del sacrificio. Cuando se ofrecía el sacrificio, se sacaba el estiércol. Si usted me acompaña al libro de Éxodo, capítulo 29, verso 14, podemos leer de la siguiente manera. Éxodo 29, 14. Dice así. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Fuera del campamento, no dentro de las instalaciones, para no contaminar las instalaciones. Pero como ellos no se han arrepentido y siguen en sus malos caminos, ellos son considerados indignos también y retirados del agrado de Dios. Ellos mismos serán desechados. Vea lo que dice: el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Por qué? Porque son personas impuras. La iglesia, vamos a transportar esto al periodo de la iglesia. Sabemos que esto es una profecía en contra de Israel, pero nosotros aprendemos de esta historia y podemos voltear a vernos a nosotros y decir cómo estamos como iglesia. Si en la iglesia nosotros no estamos funcionando de forma adecuada, ¿cómo podremos ser de bendición a los demás? Y quiero dejar en claro esto. Cuando hablamos de bendición, no solamente hablamos de bienes materiales. Por ahí escuchaba a uno de esos falsos predicadores decir: usted no puede recibir bendición de un pastor pobre, porque ¿qué tipo de bendición va a recibir? Hermanos, no nos dejemos engañar con fábulas humanas. La Biblia nos advierte muy claro en esto. Las bendiciones que experimentamos no solamente son del tipo material. Simplemente el hecho de que usted tenga vida y salud es una bendición. Que sus hijos anden en el camino del Señor es la bendición más grande que un padre puede experimentar. El haber recibido el perdón de Dios de nuestros pecados es una gran bendición. Y las bendiciones trascienden más allá de este mundo. La parte económica solamente se ve en este mundo, si bien es necesaria, pero qué triste sería que Dios solamente pensara en las bendiciones materiales. Haríamos de Dios un Dios materialista, que solamente piensa en el dinero que se queda en este mundo. Las bendiciones van más allá. Parte de las bendiciones son la economía. Pero muchos obreros en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento experimentaron pobreza. Muchos obreros vivieron al límite de sus necesidades y fueron fieles obreros. El Señor Jesucristo, si bien no vivió en lujos exagerados, pero nunca faltó el sustento para él y los suyos. El apóstol Pablo a veces necesitaba dejar a tiempo la predicación para trabajar y poder mantenerse con los demás, pero cuando sus necesidades eran cubiertas, estaba dedicado de tiempo completo a la predicación. Es así que la pobreza no es símbolo de no recibir la bendición de Dios. Sin embargo, cuando Dios actúa en contra de alguien que se ha alejado, cuando la ira de Dios se levanta en contra del pecador, entonces es retirado, es tomado como algo impuro y recibirá todo tipo de sufrimiento. Podemos ver en el verso 5, Malaquías capítulo 2, dice: mi pacto con él fue de vida y paz.
las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Vamos a ver algunas características a continuación de cómo fue el pacto o el trato de Dios con Leví y cuál fue la forma en que Leví cumplió agradando a Dios. Podemos ver de los versos 5 al 8 aquellas formas, características que Leví cumplió agradando a Jehová. En primer lugar, anduvo humillado delante de Jehová. En segundo lugar, la ley de Jehová estuvo en su boca. En tercer lugar, no fue hallada iniquidad en sus labios. Cuarto lugar, anduvo en paz. Quinto lugar, anduvo en justicia. Sexto lugar, apartó a muchos de la iniquidad. De esta forma, Leví cumplió delante de Dios. Y hay un contraste entre los sacerdotes de este tiempo de Malaquías y Leví, el cual recibió la bendición de Dios. Hizo un pacto con él, el cual fue de vida y paz. ¿Por qué? Porque Dios no puede provenir nada hacia sus hijos que no fuera vida y paz. El Señor ha establecido paz entre Él y nosotros a través de su Hijo en el tiempo de la iglesia. Y también ha provisto una vida eterna a través de su Hijo. Y cada uno de nosotros debiésemos seguir el ejemplo de Leví. Anduvo humillado delante de Jehová. ¿Qué es lo contrario a la humillación? La exaltación. Vemos un contraste entre Leví y Dios. Leví tuvo que haber considerado inferior y tuvo que haber creído seriamente que Jehová era superior a él, de tal forma que pudo estar humillado. Pero cuando nosotros nos conducimos en esta vida como que si Dios no fuera realmente superior a nosotros, vivimos en un sentido de exaltación, sintiéndonos superiores. Y alguien pudiese decir, no creo que el cristiano pueda vivir como que si Dios fuera alguien menor que él. Hermanos, esto es muy común entre nosotros. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, estamos diciendo que Dios no es superior. Cuando escuchamos la voz de Dios a través de nuestro estudio de las Escrituras, a través de la predicación, escuchamos la voz de Dios y entendemos lo que Él quiere para nosotros, como es en el caso de estos hombres, estos sacerdotes, y decidimos no hacer caso a la voz de Dios, entonces decimos que los que mandamos aquí realmente somos nosotros. Estamos teniendo a Dios como alguien inferior. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y por qué le es pecado? Porque no se está sujetando al único Dios verdadero. En cambio, podemos ver este ejemplo de Leví, el cual anduvo humillado. Por otro lado, vemos o comentábamos que el segundo punto es que la ley de Jehová estuvo en su boca. El sacerdote tenía que expresar la voz de Dios, la voluntad de Dios. Debe ser una persona conocida no solamente en el púlpito por hablar de Dios, sino que debe ser una persona que fuera del púlpito su tema de conversación sea Dios. ¿Por qué? Porque de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Cuando nosotros, por poner un ejemplo, empezamos a ver una serie de televisión, nuestra mente se va llenando de esa información y cuando vemos a un amigo le platicamos de aquella serie de televisión que estamos viendo. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos fresco en nuestra mente. Pero si nosotros tuviésemos la palabra de Dios constantemente en nuestra meditación, entonces nuestra plática debiese ser la palabra de Dios. El consejo, hablando de la iglesia, el consejo del pastor debe estar siempre cargado con la palabra de Dios. Porque hay una expresión bíblica, hay un mandato hacia los creyentes y es sujetarse a sus pastores. El pastor como quien debe entregar cuenta de cada una de las ovejas.
Pero ¿por qué debe sujetarse a un hombre? Porque este hombre debe guiar conforme a la palabra de Dios, sus consejos, sus planes, todo debe estar basado a la voluntad de Dios, de tal forma que, como un predicador una vez escuché, dice este predicador, yo me he propuesto a que todo lo que yo diga sea conforme a la palabra de Dios. Cuando alguien me hace una pregunta, contestar, Dios dice en su palabra, Dios dice, la Biblia dice, he leído, Dios dice así. Debemos siempre respaldar nuestro dicho con la palabra de Dios. Y ese es el éxito en el pastorado y en la vida sacerdotal en el tiempo de Malaquías. Que en su boca estuviese la ley de Dios. Que siempre la palabra de Dios esté dirigiendo sus labios. Y es algo muy difícil, tal vez digan algunos. Bueno, al grado que estemos con Dios, al grado que nuestra mente pensará en Dios. Así que esto no solamente lo podríamos aplicar a los sacerdotes del tiempo de Malaquías, sino que también lo debemos aplicar a cada uno de los que sirven el día de hoy en la iglesia local. Pero más allá, cada creyente debe buscar que su labio procure siempre mencionar a Dios. Y no hablamos de decir, te lo juro por Dios, mencionar el nombre de Dios en vano, sino de hablar de la palabra de Dios en todo momento. En contraste, no fue hallada iniquidad en su boca o en su labio. Y esto es consecuencia también de lo que tengamos llenos del corazón. Anduvo en paz. Los mensajeros de Dios deben ser conocidos por mensajeros de la paz. Si usted me acompaña al libro de Romanos, capítulo 10, verso 15, podemos leer de la siguiente manera. Capítulo 10, verso 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuál es el trabajo de cada uno de nosotros? Llevar las buenas nuevas, a ser portadores del mensaje de la paz. Porque nuestro mensaje permite que el hombre tenga paz con Dios. Y nosotros, cada creyente de la iglesia, tiene la responsabilidad de llevar ese mensaje de la paz. Y somos bienaventurados cuando llevamos ese mensaje. Podemos nosotros ir al libro de Efesios, capítulo 4, verso 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese mensaje de la paz no solamente debe ser de labios, no solamente es llevar un mensaje de paz a los hombres inconversos, sino que nosotros dentro del cuerpo de la iglesia debemos mantener esa unidad de la paz. Debemos mantenernos unidos a través de la paz que hay entre los creyentes. Pero qué ineficiente es la iglesia y qué ineficiente es el obrero cuando no pueden mantener la paz en el cuerpo de Cristo. Es por esto esta llamada de atención fuerte y que requiere que el hombre, en este caso los sacerdotes del tiempo de Malaquías, ponga atención con fe y presteza en obedecer a Dios. Anduvo en justicia. Anduvo en justicia. Nosotros somos llamados justos. Justos, pero por la gracia de Cristo. No por nuestro propio esfuerzo, sino gracias a Dios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, somos llamados justos. Pero también nosotros somos llamados a vivir en justicia y santidad. Cada uno de nosotros debe estar dispuesto a obedecer la voz de Dios y andar en justicia. De otra forma, nuestro trabajo como iglesia sería ineficiente,
Porque como el mundo vería a Dios en nosotros, si nosotros somos el cuerpo, somos la parte visible de Cristo acá en la tierra, debemos expresar la santidad de Cristo, debemos expresar la justicia de Cristo. Si usted me acompaña al libro de Lucas capítulo 11, verso 46, podemos leer de la siguiente manera. Y el Hijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. A veces nosotros somos buenos, hablando del cristiano en general, para acusar de pecador al semejante, pero nosotros no estamos dispuestos a sujetarnos a la ley de Dios. Es así que estos sacerdotes del tiempo de Malaquías son llamados a no ser solamente personas que hablan y dicen, sino personas que hacen, personas que expresan sus dichos con sus hechos, que viven una fe auténtica. Así como usted y yo debemos vivir una fe auténtica, una fe que se vive a través de la justicia, a través de una vida de santidad. Cuando hablamos de justicia, hablamos de hacer lo correcto. Nosotros debemos ser guiados a través de las Escrituras para vivir haciendo lo correcto. Por último, vemos la última característica de Leví, y es que guió a muchos, apartó a muchos de la iniquidad. Si nosotros cumplimos todo lo anterior, podremos también apartar a muchos de la iniquidad. Porque nuestro testimonio, lo que ve la gente, será eficaz. Y se preguntarán cómo aquella persona ha hecho tales cambios, cómo esa persona ha sido de rebelde, ha pasado a ser una persona obediente, una persona que honra y glorifica el nombre de Dios. Por eso, en las recomendaciones de Pablo, dice que debemos ser obedientes a nuestras autoridades. Y algunas veces los cristianos suben información a sus redes sociales que incitan a la rebeldía al gobierno. Y nosotros no debemos incitar a la rebeldía. Nosotros debemos ser ejemplo de obediencia. Debemos ser obedientes a nuestras autoridades, porque eso honra a Dios. ¿Cuál es el único motivo por el cual seríamos justificados no obedecer a las autoridades? Bueno, si pasara lo que pasó en tiempos antiguos con los cristianos del primer siglo, cuando las autoridades romanas le llamaban y le decían, maldice el nombre de Dios, contradice a tu Dios, adora a los demás dioses y di que no existe un solo Dios. Entonces, ahí somos llamados a defender, a contender ardientemente por nuestra fe y decir, solamente existe un Dios, y estar dispuestos a morir con tal de sostener la verdad del Evangelio. Pero en las demás cosas que el gobierno nos pide, nosotros debemos ser obedientes, demostrar obediencia y así guiar al pueblo y hacer que otros salgan de su mal camino a través de nuestro ejemplo. Así que Leví dice en el verso 6, en la última parte, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Si nosotros cumplimos y vivimos entonces en justicia y en nuestra boca siempre está la palabra de Dios, guiaremos a muchos a dejar el mal camino. Versos 7 y 8 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ahora vemos otra vez el contraste. Leví guió a muchos a través de la obediencia y a través de proclamar el mensaje de forma auténtica, pero ellos habían torcido ese mensaje. Y aquí hay un fuerte llamado que se aplica también a cada
predicador hoy en día, pastores y todos aquellos que tienen el privilegio y responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Debe ser nuestra preocupación que el mensaje de la palabra de Dios sea entendido de forma correcta. En primer lugar, debemos entender el contexto del texto que estamos exponiendo. Debemos entender qué estaba pasando en este entonces, cuáles eran las circunstancias que se estaban viviendo, por qué este mensaje, qué era lo que el escritor sagrado quería que entienda el pueblo que estaba recibiendo el mensaje, cuál era la intención que tenía con este grupo en particular. Y luego entonces haríamos una aplicación como esto o cómo se asemeja la vida hoy en día a lo que ellos vivieron y cómo me puedo yo beneficiar del consejo que se le dio o de la orden que se le dio a este pueblo. Esa es la predicación, aclarar, exponer lo que aquí se dice. Pero muchas veces, hoy en día vivimos un terrible problema en los púlpitos, que en los púlpitos abundan los motivadores y el pueblo está ávido, tiene un interés fuerte por escuchar palabras de motivación. Entonces contratan personas que den su discurso de motivación a las congregaciones y con eso es feliz, pero si se les confronta a abandonar el pecado, entonces empieza a tener problemas. Las iglesias, muchos disfrutan de las predicaciones del tipo cómico. Buscan aquellos cómicos, aquellos que presentan buenos chistes desde el púlpito y mantienen entretenido al pueblo, y entonces tienen una predicación tipo entretenimiento familiar. Y el púlpito no es para mantener divertido al público. El púlpito es para proclamar la palabra de Dios. En ocasiones son palabras de aliento, en ocasiones son palabras de gozo, pero en ocasiones el mensaje es duro, como el caso de Malaquías, que tuvo que hablar un mensaje difícil de predicar al pueblo. Y el pueblo debe estar dispuesto a escuchar la voz. Estos hombres buscaban complacer al pueblo y habían torcido el camino de Dios, y esto, la responsabilidad de que el pueblo se desviara, recaía en primer lugar sobre los sacerdotes que habían permitido que el pueblo se desvíe. Imagínense, ellos debían evaluar a aquellos corderitos que se traían al sacrificio y determinar si realmente cubre las características para ofrecerlo en el altar, pero habían decidido torcer este mandato y aceptaban cualquier cosa, lo robado, lo que estaba tuerto, lo que estaba dañado, aquello que nadie más iba a querer, lo agarraban y lo ofrecían en el sacrificio, torciendo la ley de Dios. ¿Por qué hacían esto? Porque buscaban tener la gracia del pueblo, tener al pueblo feliz. Mantén al pueblo feliz y el pueblo va a estar contigo. Pero no digas en nada que hiera al pueblo, porque el pueblo buscará crucificarte como lo hizo con Cristo. El trabajo del mensajero, de aquel que hace la función de Malaquías, no es el buscar la satisfacción de la iglesia, no es el buscar la gracia del oyente, es llevar el mensaje, sea este mensaje agradable o sea este mensaje duro. Y ellos habían torcido la ley de Dios. Ellos habían hecho menos importante la predicación. Ellos buscaban estar bien con el pueblo, tener su aprobación. Pero, ¿para qué quiero estar bien con el pueblo y estar mal con Dios? ¿Para qué temer al pueblo? ¿Para qué preocuparme si ellos están felices con lo que he dicho en el púlpito? Si estoy mal con Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Buscando agradar a unos, se pusieron en contra de aquel que tiene mayor importancia. Verso 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Ahora ustedes han buscado problemas conmigo. De tener bendiciones y privilegios, ahora vienen a ser viles. Y la prueba está en lo que anteriormente dijo Jehová.
los desecharé juntamente con el estiércol y todas esas cosas impuras para el sacrificio. Yo quiero invitarle el día de hoy a reflexionar en esto. Hermanos, busquemos sobre todas las cosas agradar a Dios. Busquemos sobre todas las cosas cumplir su santa voluntad. Busquemos tener aquellas características que tuvo Leví. Puede usted pensar, es que yo no soy predicador, no soy pastor. Sí, pero son características que todo creyente debe tener. Debemos mantenernos humillados delante de Dios. Debemos tener en cuenta cuánto nosotros necesitamos a Dios. Cuando nosotros decimos, esto no me agrada, me voy de la iglesia y no quiero nada con Dios, entonces queremos hacer sufrir a Dios. Creemos que por alejarnos de las cosas de Dios, Dios va a decir, te necesito. No, nosotros somos los que necesitamos a Dios. Debemos ser conscientes de eso. No debemos apartarnos de la ley de Dios. Al contrario, nuestra boca debe hablar siempre la palabra de Dios. Debe contener cánticos espirituales. Nuestra conversación debe estar guiadas por la palabra de Dios. Nuestro interés de plática debe ser la palabra de Dios, y lo que debemos compartir con los del mundo debe ser la palabra de Dios. No debe haber iniquidad en nuestros labios. Nuestra vida debe cambiar, y debe cambiar al grado de que nuestros temas también cambien. Anduvo en paz. Debemos vivir reposadamente, ser mensajeros de la paz y vivir en paz y promover que haya paz entre nosotros. Caminar en justicia, hacer lo correcto delante de Dios y hacer trabajo de evangelista. Si nosotros cumplimos, si nosotros perseguimos vivir de esta forma, créame que su vida será de bendición, no solamente para usted, sino también para los demás. Dios le bendiga.